Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify. Ya estoy dentro de mi jardín, hoy día es miércoles 20 de septiembre del año 2023 y mañana oficialmente comienza la primavera. Pero lo más espectacular es que la lluvia que hubo en Santiago es como la lluvia de nuestra infancia, de los que teníamos lluvia en los inviernos. Y esa lluvia está preparando una magnífica primavera y eso lo noto en mi jardín. El estallido de flores de distintos colores, amarillas, rojas, es una maravilla, celeste. Es realmente un milagro. Gratitud a la lluvia y al niño, al fenómeno del niño que parece que es el culpable. En medio de una sequía o mega sequía de décadas, el niño se mete, se cuela y nos da una sorpresa. Y quiero cruzar, como lo hago siempre una vez a la semana, al patio de la escuela. Y aquí voy caminando hacia el patio de la escuela, se escucha ya el sonido de las campanas, los niños revoloteando en el jardín, en el patio, y cada vez que voy al jardín me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Hemos hablado tantas veces del sentido de la urgencia que le da Gabriela Mistral a la interpelación que nos hacen los niños a los padres, a los educadores y también al sistema educacional. Ellos se llaman ahora. Hoy día vamos a hablar del patio de la escuela. Justamente este lugar donde hemos tenido tantas conversaciones con maestros innovadores, con directores que hacen innovación todos los días en educación a lo largo de Chile. Y quiero leer un pedacito de una carta que Gabriela Mistral escribe en abril de 1922 a un director de una escuela, a un pedagogo, el señor Lemonnier, en Buenos Aires, que estaba haciendo una innovación que había provocado mucha resistencia, que era una escuela al aire libre. Y Gabriela Mistral le escribe para felicitarlo por esa iniciativa y le dice que permítame felicitarlo por su artículo sobre la escuela al aire libre. Y recuerda, Gabriela Mistral, los años de su profesorado en los Andes, donde yo hacía siempre al aire libre clases, lecciones, bajo un gran parrón del liceo. Ahí hacía mis clases de lectura, de recitación, de historia y geografía. Afronté en un comienzo burlas, sanas algunas de mis colegas, y dejé pasar los chistes de las niñas que hallaban divertida su nueva situación. Pasando 10 años, la disciplina, dice Gabriela Mistral, fue la misma en el patio que en la sala de clase. La clase, dice, perdía en gravedad, lo que para mí es una ventaja. Odio todo lo que significa entenebrecer el estudio. También perdía en irrealidad. Era real y más humana. El ambiente de confianza, el único en el cual se educa, se establecía con más facilidad, agrega Gabriela Mistral. Y termina afirmando: observé que toda composición hecha
a base de observaciones directas en los paseos, era menos lírica, menos falsa, más sencilla y exacta, afirma Gabriela Mistral sobre esta experiencia innovadora, imagínense, 1922, de la Escuela al Aire Libre de Le Monnier. Y termina diciéndole a Gabriela Mistral, al que escribió el artículo y al que tiene esta iniciativa de la Escuela al Aire Libre, que santa es su empresa. Santa, dice Gabriela Mistral. Hoy día vamos a conversar de una empresa pedagógica tan santa como la que describe Gabriela Mistral. Puede parecer exagerado el adjetivo y el entusiasmo de Gabriela Mistral y el mío, pero no exagero. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrar todo lo que reconecte a nuestros niños con la realidad física, con el espacio abierto, con el patio del colegio, que, aunque parezca increíble, muchas veces se convierte en un lugar hoy día de peleas entre alumnos, de discusiones, o en algunos colegios vemos a los niños todos ensimismados en su celular, en los colegios donde se permite el celular, pero no vemos un patio vivo, así como no vemos a veces plazas vivas llenas de niños jugando o metiéndose en los charcos de lluvia cuando llueve, etcétera, etcétera, etcétera. Y está conmigo sentado en el patio de la escuela un joven profesor licenciado en literatura, en letras y magíster en la Universidad Católica. Fue profesor del método de la pedagogía Waldorf y es director ejecutivo de Fundación Patio Vivo. Esta fundación habría chiflado a Gabriela Mistral y le habría escrito una carta, desde luego, a Marcial Uneus. Marcial Uneus, director ejecutivo de Patio Vivo, aquí Desde el Jardín. Marcial, un gusto de conversar contigo sobre esta preciosa iniciativa esta tarde. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación, muy inspiradoras las palabras de Gabriela Mistral. A nosotros también es un referente Gabriela Mistral y siempre la estamos citando a ella en los distintos proyectos, cuando presentamos la fundación, porque, bueno, como tú citaste ahí, para ella era muy importante ese aprendizaje al aire libre, conectado como con todos los sentidos. Creo que en ese mismo texto habla como de hacer clases a cielo abierto, que es otra realidad que estar entre las cuatro paredes. Oye, Marcial, ¿y cómo parte esta iniciativa? ¿Cómo comienza? ¿De qué inspiración? ¿Cómo te involucraste tú en ella? Cuéntanos un poco la historia de Patio Vivo. Patio Vivo lo inicia Ángela Ibáñez, muy joven, cuando estaba como todavía tras pasar por Enseña Chile. Ella le tocó mirar lo que eran los patios escolares y cómo allí ese espacio que es como tú decías, como ese espacio de encuentro, de pasarlo bien, de hacer amistades, se transformaba en un lugar de muchas veces de hostilidad, de un espacio muy frío, mucho cemento, sin naturaleza, sin esos pájaros que se escuchan en tu jardín. Eh, y eso y un lugar como también, como decías, de violencia, etcétera, ¿no es cierto? Donde los niños muchas veces no se movían, estaban sentados en el suelo, y entonces ahí empieza como a desarrollar la idea, funda la fundación. Yo me incorporo como más o menos cuando lleva un año la fundación, todavía estaba partiendo, nos juntábamos en el living de la casa a soñar este proyecto, y y de manera como bastante rápida fuimos desarrollando varios proyectos en distintas regiones del país, eh, creciendo también en los proyectos, también a medida que uno va como poniendo el tema, haciendo evidente eso que a veces pasa como invisible, como que el patio siempre ha sido ese espacio de cemento y no lo cuestionamos, pero cuando problematizamos eso que está ahí, que se da como lo que es, aparecen muchas oportunidades. Y desde ahí hemos desarrollado más de 90 proyectos en 9 regiones del país en los 9 años que llevamos trabajando. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos 90 proyectos? Me imagino que son distintos cada uno, algunos más parecidos unos a otros, pero ¿qué es lo que tienen en común todos estos proyectos? Estos 90 proyectos son bastantes, son hartos, ¿eh? Sí, mira, como tú decías, todos los proyectos son distintos, pero tienen como ciertos elementos comunes. En todos ellos buscamos promover el juego en contacto con la naturaleza. Buscamos promover el aprendizaje a partir de la experiencia, el movimiento, el juego activo, los hábitos de vida saludable. Eh,
y también como una mirada medioambiental en la línea de la resiliencia climática y espacios de aula abierta, donde se puedan ir a hacer clases afuera. Por supuesto, la materialidad cambia. Cuando trabajamos en Arica, siempre nos inspiramos, siempre nos hacemos un diagnóstico bien potente que tiene que ver con la cultura, la comunidad y el espacio propiamente tal de las escuelas donde estamos trabajando. Y ahí, por ejemplo, si trabajamos en Arica, la piedra es un elemento que hemos usado, y de las formas circulares de la cultura aymara. Eh, si trabajamos en Santiago, la región metropolitana o los alrededores, el ladrillo ha sido un elemento que hemos usado mucho, que tiene que ver con llevar la tierra cocida a la escuela, y es una tierra que drena las aguas, entonces ahora que hay lluvias, entre los ladrillos empieza a crecer el verde también, se transforma como eso, esa carpeta de cemento en un pavimento que va cambiando también con las estaciones, y en el sur mucho más la madera. Entonces ahí un poco la materialidad va cambiando según la geografía, y cada proyecto responde al proyecto educativo, a la mirada de la comunidad. Ahí vamos codiseñando cada proyecto hasta que pasa la etapa de construcción. Estás muteado. Perdón, ¿podrías contar un proyecto, eh, uno que a ti te parezca emocionante o interesante de compartir, donde podamos ver cómo encarna esta idea del patio vivo? Súper, a ver. Por ejemplo, en Rancagua, en el Colegio Ayelén, hicimos un proyecto que se llama Jugar en el Campo, donde quisimos traer la memoria de los niños al espacio del patio. Era en un lugar de Rancagua, como a las afueras, donde solía ser como un terreno agrícola, y hoy día se llenó de edificios, de viviendas, de pequeñas viviendas, y todos los niños que iban allí tenían una memoria de sus padres, sus abuelos, de haber crecido en el campo, de haber jugado, de haberse subido a los árboles, pero el espacio del patio era un círculo de maicillo donde no había esa experiencia. Y ahí hicimos un gran juego de barra de 30 metros de largo por 3 metros 6 de alto, donde tienen ahí la experiencia de subir a los árboles. Uno va y hay 200 o 100 niños subidos ahí, es muy grande. Es como una escala que uno no está acostumbrado a ver en un patio de colegio. Tiene también una loma no me acuerdo las dimensiones exactas, pero tendrá 6 metros de diámetro por unos 3 metros de alto, donde hace que tengan la experiencia de subir cerro arriba, correr, mirar desde otra perspectiva. Tiene también una pequeña plantación de almendros, donde son esos árboles que se ponen en esta fecha en primavera llenos de flores blancas, salen las hojas verdes, después las pierden, está el fruto, entonces la temporalidad se va viviendo en el espacio del patio. También una pequeña loma y un espacio como más como de actos, donde hacer clases, de aula abierta. Entonces el patio se carga de un sentido con estos elementos que van convocando a todos los niños y las niñas. Ahora, en el fondo lo que ustedes hacen, por lo que tú vas contando, es transformar, no sé, un lugar que era un peladero, por decirlo así, un lugar inhóspito, una explanada de cemento, en un patio vivo. Esas transformaciones, ¿cómo se van haciendo gradualmente? ¿Es una transformación que pasa por un trabajo de un paisajista? ¿Hay monitores? ¿Cómo se hace esa transformación, esa deriva del patio muerto al patio vivo, por decirlo así? Mira, nosotros somos un equipo bien interdisciplinario, con gente que proviene de la arquitectura, de la educación, del paisaje, de las comunicaciones, de las artes también, de la educación, bueno, de la educación había mencionado. Entonces hacemos primero una etapa de diagnóstico que se hace con el mismo colegio, con estos tres focos que te mencionaba: cultura, espacio y comunidad. También ahí hacemos participación con los estudiantes, y luego se formula a partir de ese diagnóstico como un poco el encargo, que desarrolla arquitectura ya más bajado, como un diseño más técnico. Ese diseño lo volvemos a presentar, se ajusta con el colegio, y una vez que está como listo, pasa a una etapa de construcción, donde trabajamos con equipos, trabajamos con maestros que arman esto. Son dimensiones grandes, verlo sin imágenes es difícil, pero hay que imaginarse transformaciones del espacio bien radicales, donde aparece, como te decía, una loma muy grande,
o un juego de barras que realmente tiene una escala donde pueden caber 100 niños arriba cómodamente. Eh, y tras esa etapa de construcción hay una etapa de activación pedagógica, donde trabajamos con el tema cultural bien fuerte, como la cultura de recreo y el tema medioambiental y el desarrollar habilidades para poder hacer clases afuera. Ahí está el concepto del recreo, ¿no? Esa palabra tan típica. ¿Cómo han resignificado ustedes la palabra recreo? El recreo, el estar en el lado recreo cuando uno quería salir de la clase rápido y llegar al recreo. Pero ¿qué pasa hoy día con los recreos? ¿Cómo ha evolucionado el concepto de recreo? ¿Cómo ustedes lo han recargado de otros significados, por decirlo así? Mira, ahí es muy importante. La gracia de transformar un espacio es que uno llega directo a los niños. Entonces, cuando hay una loma, no hay que decirle nada a los niños y los niños corren y juegan e interactúan y comienza a darse muy espontáneamente un juego activo. Y es muy importante trabajar con los acompañantes de patio. Nosotros le llamamos así, pero es un universo poco definido en las escuelas. A veces son auxiliares, a veces son directivos, a veces son la gente de convivencia, a veces son profesores, y un poco lo que hacen allí es como estar ahí en tanto hay un accidente o un incidente, una pelea, intervenir. Y a veces cuando hay un juego con desafío, que es algo que nosotros empujamos mucho, porque ahí se desarrollan muchas habilidades socioemocionales a través del juego cuando hay un juego con desafío, aparecen los miedos Mm. del acompañante de patio, el inspector, quien sea, que le dice, bájate, que te vas a caer, no subas, no hagas esto, y van poniendo miedos. Entonces, transformar como una cultura de, estás seguro, te doy la mano, te apoyo, te enseño juegos, y voy generando como un recreo donde se juega. Cuando uno va a los patios, son pocos los niños que realmente están jugando, y suelen ser un grupo de niños futbolistas que se toman un gran espacio del patio y, y es lo que más uno ve. Después hay mucha gente que tiene susto al pelotazo, que está en las salas, que está en los pasillos, y no está aprovechando el espacio del patio, no está aprovechando esa instancia de juego que, que para muchos niños es su principal instancia de juego al aire libre que tienen durante el día. Hoy día es muy raro que tras la escuela alguien lo lleve a jugar a la plaza no sé, a las 5 de la tarde. Prácticamente eso no sucede. Entonces, que realmente se aproveche el recreo es algo que nos preocupa mucho. Oye, Marcial, tú hablas ahí del inspector que va a decirle al niño no se suba al árbol porque se puede caer. Bueno, está el inspector miedoso o que tiene, digamos, está complicado con que le pueda haber un accidente en el colegio, pero también están los papás miedosos que no dejan que los niños se metan en el agua, que no se mojen, los papás aprensivos, es decir, hay una cultura aprensiva que evita cualquier riesgo, que por lo demás es parte esencial de la vida, es decir, este juego es el espacio donde el niño va a aprender a arriesgarse, a cruzar fronteras, a explorar, fundamental para lo que viene después en la vida. Y leí un concepto que me pareció interesante, que creo que ustedes usan, que es el juego libre con riesgo beneficioso, que me gustó mucho Sí, ese concepto del riesgo beneficioso. Me gustaría que profundizara un poco en eso. sí, ese es un concepto que nosotros abordamos harto, está muy desarrollado en Alemania, en Europa en general, pero principalmente en Alemania está muy desarrollado, donde y en Inglaterra también se observa el juego con desafío o el riesgo beneficioso como aquel juego donde el niño puede medir, puede autorregularse y puede ir superando desafíos. Entonces, si hay por dar el ejemplo, un juego de barras donde tiene que subir, si en la medida que se va sintiendo seguro, va desarrollando musculatura, va actuando de manera muy atenta en ese juego, va desarrollando habilidades de coordinación con otros y por tanto va teniendo también esa satisfacción del logro. Yo puedo, yo logro estar en este lugar. Y, el, y, en el, y el riesgo, ahí se distingue entre el peligro y el riesgo beneficioso, porque en el peligro, digamos, los niños siempre buscan el desafío en su juego. Les encanta subirse a los árboles, como que hay una adrenalina que se busca allí. Y el peligro pasa cuando los niños hacen esto
en un juego o que está mal cuidado porque no tiene las mantenciones, o en lugares que no son adecuados para ese tipo de actividad que uno ve mucho en los colegios, que se empiezan a subir a las panderetas, a los techos o a la reja, a lugares que no fueron pensados para eso. Entonces se puede soltar, puede haber un alambre, un clavo, y eso se vuelve peligroso. Pero el jugar con desafío no es peligroso, es de hecho una oportunidad de desarrollar habilidades. Bueno, hemos hablado otras veces en el programa acá, a propósito del libro, lo conversamos, no recuerdo con quién exactamente, pero hablamos de el Homo Ludens, el concepto de Juan Huizinga. En el principio del juego, es decir, la cultura nace del juego. Muchos elementos culturales y civilizatorios nacieron en la exploración del hombre en el juego, en todas las culturas, la cultura antigua, originaria, etcétera. Y por lo tanto, matar el juego es matar un elemento central del desarrollo cultural y humano, civilizatorio, diría yo. Sí, bueno, Huizinga destaca mucho la seriedad del juego, como Claro, claro. un niño cuando está jugando está toda su atención puesta en ese juego. Y es bien impresionante cuando uno realmente observa cómo juegan los niños, cómo se conectan desde su cuerpo, desde su mente, su pensar, toda su energía está puesta en ello. Y, y la verdad sería increíble que los adultos trabajáramos luego con la seriedad con que juegan los niños. Creo que el mundo sería otro si pudiéramos trabajar y desempeñarnos o desenvolvernos de la forma con que juegan los niños, con esa atención, esa alegría, esa conexión. Estoy conversando y caminando aquí en el patio de la escuela con Marcial Uneus, director ejecutivo de este precioso, lúdico, pero muy serio proyecto Fundación Patio Vivo. Leí que hay un colegio, José Kentenich, entiendo que es en... ¿Dónde está ese colegio? ¿En Maipú? Puente Alto. Puente Alto, perdón. En Puente Alto, y que implementaron, no sé si es correcto o no, tú me lo dirás, los paisajes de aprendizaje. ¿Qué es lo que son los paisajes de aprendizaje? Me interesó ese concepto. Paisajes de aprendizaje es un concepto que nosotros hemos desarrollado como en todos nuestros proyectos. Eh, bueno, el término paisaje tiene quizás la corriente más conocida es la holandesa como desde la pintura, que es un espacio que se observa. Nosotros utilizamos más el concepto Landschaft, que viene del alemán, donde se entiende el paisaje como una interacción entre la cultura, la geografía y, y- y la naturaleza. Entonces ahí nosotros un poco como, volviendo a ver el Mistral, ella habla mucho de idea como el determinismo telúrico. Ella siempre se define como alguien elquina y tiene mucho ese describir como al ser chileno desde la geografía chilena. Entonces ahí ese término del Landschaft recoge eso, cómo nos formamos a través del paisaje, y que el paisaje nos forma y que también podemos transformar ese paisaje. Entonces en el territorio se va quedando grabada una historia, una memoria, y nosotros trabajamos ese concepto desde el paisaje escolar. Entonces buscamos crear paisajes que se queden en la memoria, que generen recuerdo, que generen hábitos y experiencias que sean formativas también, que tengan esa experiencia de correr loma abajo, de jugar con los árboles, de tener un espacio donde van llegando pájaros. Pero esa es como la definición de paisaje de aprendizaje que nosotros usamos. Un lugar que genera aprendizajes en esa relación entre la cultura, el espacio, la geografía, las personas. Marcial, tú hablabas del desarrollo socioemocional a través del juego. La pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son las transformaciones visibles que ustedes ven en una comunidad educativa cuando empieza a haber un patio vivo en el colegio, un patio con las características que tú has descrito hasta ahora? Transformaciones que puedan ser medibles, que sean visibles, que uno pueda decir, qué interesante, esto ocurrió aquí, puede ser replicable y puede tener consecuencias benéficas y buenas para el proceso de aprendizaje, etcétera. Bueno, un elemento muy visible es que aparecen más niños en el patio escolar. Cuando hacemos como el levantamiento, a veces incluso hemos visto que hay un cuarto de niños que usa el patio, de los potenciales que pueden usarlo, o la mitad de los niños, y empiezan a haber más niños jugando afuera, más niñas. Suele ser el patio un lugar mucho más masculino que femenino,
y damos espacio a los intereses de las mujeres en el patio escolar y eso empieza a pasar. Aumenta el contacto con la naturaleza, aumenta el juego con desafío. También, por ejemplo, el director del colegio CREE, que hicimos un proyecto hace poco, me decía: Marcial, ¿sabéis que ahora llegan los niños a las 7:30 para poder jugar? Entonces, llegan más temprano, también nos han reportado que ha mejorado la asistencia, como se genera una cultura que disfruta más el tiempo del recreo. Muchas veces el patio puede ser un lugar hostil, donde ya sea por la violencia, por los pelotazos, por distintas tensiones que ocurren en el espacio, y eso tiende a mejorar como significativamente porque los niños están ocupados jugando. Y esa realidad hace que cambien las dinámicas en el recreo. Los profesores quieran estar en el patio, y se genere como ¿cómo se dice? Un círculo positivo, virtuoso en torno al juego. Marcial, yo te quiero agradecer esta caminata, este paseo por este patio tan vivo y lleno de niños, un patio como debe ser. ¿Qué te parece este patio? No está tan mal, es una pequeña escuela, pero tiene su árbol, los niños juegan. A lo mejor te vamos a invitar a Fundación Patio Vivo a que venga a hacer alguna transformación en este patio al lado de mi jardín, pero felicitarte a ti y a tu equipo por esta extraordinaria iniciativa con 90 intervenciones, por lo que tú nos contabas, en distintos lugares de Chile, en distintos patios, en distintas realidades. Volver a colocar el patio en el centro de alguna manera, ¿no? Es un poco esa, yo creo, es la idea, ¿no? En el centro de la educación. Colocarlo en el centro de la educación y que se aproveche realmente. Son espacios muy grandes que se usan solo en recreo, educación física y se puede cargar de una manera muy, muy potente. Claro, pues se pueden hacer clases ahí, ¿no es cierto? El profesor puede salir, hacer interacciones, salir del espacio de la sala cerrada, por decirlo así. Súper. Bueno, Marcial, muchas gracias por haber caminado con nosotros por el patio de la escuela en esta tarde, en esta santa iniciativa, como diría Gabriela Mistral, como lo decía en su carta, felicitando en 1920 y tanto a ese profesor en Buenos Aires que había desarrollado la iniciativa de la Escuela Libre. Patio Vivo, una iniciativa notable que da vida nuevamente a los patios, al viejo, al emblemático patio de la escuela. Un gusto, Marcial, gracias por haber estado aquí esta tarde en Desde el Jardín. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego, nos vemos. Hasta pronto, y nosotros nos encontramos nuevamente mañana. Recordarle que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval, siempre conversando de educación aquí en el jardín. Hasta mañana a la misma hora, cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde la verja de madera de mi jardín. Nos encontramos mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.